Imagina abrir los ojos una mañana y descubrir que todos los relojes de tu mundo han olvidado la hora. No marcan el pasado, ni el presente, ni el futuro. Solo un silencio blanco. Una esfera vacía donde antes hubo movimiento. Eso fue lo que ocurrió en San Eridio, un pequeño pueblo detenido en su propia rutina. Durante generaciones, los habitantes habían vivido bajo la fidelidad del tiempo. El panadero abría su horno cuando la campana del campanario marcaba las 6. Los niños cruzaban la plaza al sonar las 8, y cuando el reloj golpeaba el mediodía, el aire se llenaba con el aroma del pan recién hecho y el murmullo de las conversaciones. Era una danza perfecta, un ritmo invisible que lo unía todo. Hasta que, una mañana, el reloj del campanario amaneció sin agujas, solo una esfera blanca, brillante, vacía, un ojo ciego mirando a todos desde lo alto de la torre. El pueblo entero se reunió en la plaza. El alcalde sonreía con nerviosismo, diciendo que era solo una avería, un simple fallo mecánico. Pero cuando cada reloj de cocina, cada reloj de pulsera, cada teléfono digital mostró el mismo vacío, la sonrisa del alcalde se borró. El tiempo, literalmente, había desaparecido. Durante las primeras horas, si es que todavía existían las horas, la gente trató de mantener la calma, pero algo invisible empezó a corroerlos. Los relojes eran mudos, y el sol parecía estancado en un mismo punto del cielo. Las sombras no se movían, el viento tampoco, solo las personas, caminando en círculos, intentando recordar qué momento estaban viviendo. Sin tiempo, el cuerpo comenzó a confundirlo todo. Nadie sabía cuándo dormir, cuándo comer, cuándo trabajar. El panadero dejó de encender el horno por miedo a hacerlo demasiado temprano o demasiado tarde. Los niños dejaron de asistir a clase. Las rutinas se disolvieron como arena entre los dedos. Y con ellas también se desvaneció algo más profundo, la noción de propósito. Fue entonces cuando apareció Daniel. Un hombre joven, reservado, que había crecido en aquel pueblo, observando el tic-tac de todos sin nunca marcar el suyo. Mientras los demás se sumían en la confusión, él decidió medir el tiempo de otra forma. Contaba los latidos de su corazón, las respiraciones entre pensamientos, el número de parpadeos que tardaba en sentir hambre. Su reloj era interno, pulsante, humano. Al principio, sus intentos fueron discretos. Se decía a sí mismo, ahora debe ser mediodía, y justo entonces, el sol parecía inclinarse un poco más hacia el oeste. Debe de ser tarde, murmuraba. Y la luz se volvía más cálida, más dorada. Los vecinos comenzaron a notarlo. Cuando Daniel decía, es hora de dormir, el cansancio se extendía entre ellos como un virus. Cuando decía, ya amanece, la claridad volvía. El pueblo, hambriento de orden, empezó a seguirlo. Sin darse cuenta, habían encontrado un nuevo reloj, un reloj humano. Daniel marcaba las horas desde el balcón del ayuntamiento. Y todos obedecían. El tiempo había dejado de existir, pero el control había regresado. Durante los primeros días, Daniel creyó estar ayudando. Su voz traía estructura, alivio, una sensación de normalidad, pero con cada palabra sentía también una fuerza nueva. El poder de decidir cuándo debía transcurrir la realidad. Empezó a disfrutarlo. Se demoraba antes de anunciar el anochecer, prolongando el día cuando quería seguir hablando. Aceleraba el amanecer si quería pasar página. Jugaba con la percepción de todos, convirtiéndose en la aguja invisible que movía el mundo. Los habitantes, dóciles, obedecían sin dudar. Ya no necesitaban relojes, solo necesitaban a Daniel. Sin embargo, algo comenzó a desmoronarse dentro de él. Con cada día inventado, perdía el recuerdo del anterior. Ya no sabía si había dormido o solo lo había soñado. Las palabras ayer y mañana dejaron de tener sentido. Todo se volvió un eterno presente, un ciclo sin principio ni final. Una noche, si es que aún podía llamarse así, Daniel subió al campanario. El reloj sin agujas brillaba con una luz extraña, blanca y profunda, como si respirara. Se acercó, intentando comprender el misterio. Y entonces lo vio. En el centro de la esfera, una sombra tenue en forma de aguja. Se movía lentamente, girando con un ritmo que reconoció enseguida, el ritmo de su propio pulso. El reloj había empezado a moverse otra vez, pero lo hacía al compás de su vida. Cada latido hacía avanzar el tiempo del pueblo.
Cada pausa lo detenía. Daniel sonrió, creyendo haber comprendido el propósito de todo aquello. Era el elegido para mantener el orden, el guardián del tiempo. Pero esa noche, al regresar a su casa, se dio cuenta de algo terrible. El silencio era absoluto. No había grillos, ni viento, ni respiraciones ajenas. Solo su corazón, solo el tic-tac de su propio cuerpo, llenando el espacio. El pueblo entero dormía profundamente, como si hubiera caído en un sueño colectivo, y él era el único que seguía despierto. Buscó desesperadamente a alguien más. Llamó a las puertas, gritó en la plaza, pero nadie respondió. Fue entonces cuando escuchó un sonido nuevo. Una campanada lejana, hueca, resonando desde la torre. Subió las escaleras corriendo, jadeando, y al llegar al reloj, vio que las agujas habían vuelto. Marcaban las 12 exactas. Aliviado, se rió. El tiempo había regresado. Todo volvería a la normalidad. Pero la risa se congeló cuando notó que las agujas no se movían. Solo temblaban, como si intentaran avanzar, pero algo las retuviera. Se acercó al cristal. Su reflejo lo miraba desde el otro lado, idéntico, pero con una sonrisa distinta, una sonrisa tranquila, paciente, y entonces comprendió. El reloj no había recuperado las agujas, él se había convertido en ellas. Su reflejo dentro del cristal seguía moviéndose, girando, marcando el paso del tiempo para todos los demás. Pero Daniel ya no podía moverse. Había quedado atrapado en la esfera, condenado a marcar el ritmo del mundo sin vivirlo. Desde abajo, en la plaza, los habitantes despertaron con el sonido de las campanas. Aliviados, aplaudieron al ver el reloj funcionando otra vez. Nadie notó la pequeña figura reflejada en el centro de la esfera, girando lentamente con cada segundo. Solo una sombra humana, oscilando entre las horas, mientras el pueblo recuperaba su rutina. Desde entonces, San Eridio volvió a tener orden. La gente desayuna, trabaja, duerme. Las campanas suenan puntuales, y nadie se pregunta quién mueve las agujas del reloj del campanario. Nadie, excepto los que juran haber visto un par de ojos, cansados y humanos, parpadear detrás del cristal cuando marca el mediodía. Dicen que si miras el reloj demasiado tiempo, tu corazón empieza a latir al mismo ritmo que sus agujas, y si lo haces durante demasiado rato, dejarás de sentir cuándo pasa el tiempo, porque será el tiempo quien empiece a medir tus latidos. El tiempo, después de todo, nunca fue real. Fue solo una ilusión compartida, un acuerdo para no perder la cordura. Y cuando ese acuerdo se rompe, lo único que queda es el miedo. El miedo a no saber si el mundo sigue avanzando, o si fuiste tú quien se quedó quieto. Quizás el reloj sin agujas nunca fue una maldición. Quizás fue una advertencia, un recordatorio de que el control del tiempo, como todo poder, siempre exige un precio, y que quien decide cuándo los demás deben vivir, deja de vivir por sí mismo. Así que la próxima vez que sientas que los días se te escapan, que las semanas se disuelven y que los años se acortan, detente un momento, mira el reloj y pregúntate, ¿realmente está avanzando? ¿O solo estás obedeciendo el ritmo que alguien más impuso? Porque a veces el reloj no mide el tiempo, mide la obediencia. Y cuando eso sucede, el silencio del tic-tac se convierte en algo mucho más inquietante, la certeza de que el tiempo no se detuvo. Eras tú quien dejó de avanzar.